Bienvenidos, mi nombre es Hamid Jiménez, yo soy uno de los pastores de la iglesia, un servidor de ustedes, y estamos avanzando en una serie que hemos llamado El Mensaje de la Ciudad. Y dentro de esta serie hemos visto en la Escritura y en la práctica del ministerio de Jesús cómo Él se aproximó a personas diferentes y grupos de personas diferentes. Y esta mañana, hace 8 días hablamos de cómo atraer a los curiosos, y esta mañana vamos a hablar de cómo atraer a los buscadores. Este es otro grupo de personas para quienes ustedes y yo como creyentes debemos hacer que el mensaje de la palabra de Dios sea atractivo. Y nuevamente quiero decir, hacer el mensaje de la palabra de Dios atractivo es mucho más que presentar un show o hacer un espectáculo o crear un programa diferente. Lo que queremos ceñirnos es a lo que la Escritura nos dice, que nuestro estilo de vida debe convertirse en algo que atraiga a los curiosos, debe convertirse en algo que sea testimonio para los que están buscando. Así que estas ciudades especialmente son, yo diría, el mejor escenario para eso, donde personas de todo el mundo están llegando, y ustedes como creyentes, nosotros como creyentes, somos la sal y la luz que Dios ha puesto para esta ciudad y por ende para otras que llegan a nosotros. El desafío para nosotros sigue siendo el mismo. ¿En qué medida nuestras vidas de fe harán que otros se aproximen a Dios, se acerquen a Dios, se vean atraídos hacia Dios? ¿En qué medida es su forma de vida? Bien, por la historia, por la Escritura, por la historia personal, ya ustedes y yo sabemos que hemos fracasado en eso, hemos fracasado en atraer a otros y en nuestro llamado como pueblo de Dios ser diferentes para Dios. Por lo menos yo sé que yo he fracasado. Mientras Dios se ha mantenido fiel, mientras Dios se ha mantenido compasivo, mientras Dios ha mantenido su bendición por mí. Así que entre más rápido hagamos esa evaluación, más claro será para nosotros que tenemos esperanza. Este proyecto, este proceso no se debe a cuán fieles nosotros somos. Este proyecto, este proceso se debe a cuán fiel Él es con nosotros. Tenemos esperanza. Lo que ustedes y yo estamos oyendo en las diferentes compañías de opinión, porque no son a veces ni siquiera noticia, lo que nos dan es un panorama oscuro, como que perdimos la batalla. Pero en verdad lo que la historia nos dice es que no, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo igual de compasivo, Dios está igual de interesado en nosotros. Aunque las banderas de la fe en Dios, las banderas del cristianismo se han usado tristemente para manipular, para juzgar, para la violencia, para la discriminación, para el rechazo, por eso mismo, por eso queda en evidencia, a causa de que las banderas de la fe en Dios y del cristianismo han sido usadas para tantas cosas erróneas, queda entonces demostrado, queda entonces en evidencia que la única razón por la que ustedes y yo permanecemos en la fe en Dios es a causa de la misericordia y la bendición de Él. Por su bondad es que nosotros nos mantenemos. Él ha querido, por su gracia y por su generosidad, incluirnos en su familia. De lo contrario, el ser humano tendría muchas razones para huir de este Dios del que nosotros hablamos, y las principales razones seríamos nosotros mismos. Así que Él quiso, por su compasión, mediante la obra del Cordero en la cruz, incluirnos en su familia. Él nos ha invitado a su reino, Él nos trasladó de la oscuridad en la que estábamos y nos invita, como dice el apóstol Pedro, para que ustedes y yo anunciemos sus virtudes. Quiero que me acompañen entonces a Primera de Reyes capítulo 8, versículos, voy a leer unos cuantos versículos de ese capítulo. Es una historia fascinante, ha transcurrido una cantidad de cosas, de eventos en la vida del pueblo de Dios, y este es tal vez uno de los eventos más importantes, la promesa que Dios había hecho a sus siervos de construir un templo. Y llega ese momento, construyen el templo, lo terminan, y en este pasaje que vamos a leer esta mañana es un momento de esa
del cumplimiento de esa promesa. Acompáñeme entonces, voy a leer en Primera de Reyes, en el capítulo 8, los versículos 41 al 43, luego voy a leer los versículos 56 hasta el 61, solamente para crearles a ustedes curiosidad y que de pronto esta tarde vayan a sus casas y quieran leer todo el capítulo 8 de Primera de Reyes. Una vez usted lea ese capítulo 8, usted va a querer leer los anteriores y muy probablemente va a querer seguir leyendo ese primer libro de Reyes. Primera de Reyes entonces capítulo 8 versículos 41 al 43. Está hablando Salomón y le dice a Dios en oración: trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre, de tu despliegue de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y al igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Y saltemos allí al versículo 56, dice: bendito sea el Señor que conforme a su promesa ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ninguna sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que incline nuestro corazón hacia Él para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados. Y que día y noche el Señor tenga presente todo lo que le he suplicado para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo Israel según la necesidad de cada día. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios, vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen. Esta es la oración entonces del rey Salomón. Había llegado el momento extraordinario donde ya no tendrían que andar más en un tabernáculo que se tenía que desarmar y volver a armar dependiendo para dónde se movieran. Ya habían construido el templo ya era una realidad majestuosa. Y en esta oración, mediante celebraciones, mediante oraciones de dedicación, de exhortación al pueblo, se estaba dedicando este gran monumento al Señor, este evento especial, este lugar especial. Este lugar simbolizaba la presencia de Dios vivo en medio de ellos, donde ellos podían ir a hacer oraciones, donde ellos podían ir en gratitud, en adoración a Dios. Allí, según se decía, se proclamaría la justicia, la misericordia, el poder, la autoridad, la esperanza eterna de este pueblo cuyo Dios es el Señor creador del cielo y de la tierra. Y Salomón comienza una oración reconociendo un atributo de Dios por lo cual Dios debe ser alabado. Dios cumple sus promesas. Si ustedes notan, él empieza su oración exaltando a Dios por la promesa que hizo desde Moisés. Dios es un Dios fiel, es una declaración pública de una virtud, de la singularidad de este pueblo que adora al Dios creador, al Dios Señor dueño de cielo y tierra. Y Salomón empieza su oración diciendo, alabando a Dios, porque Dios cumple sus promesas. Dios no nos ha dejado a la deriva. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Dice así la escritura: reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y acompáñeme por favor ahí mismo en Primera de Reyes, donde estamos, los versículos 23 y 24. Dice así la escritura, Primera de Reyes capítulo 8, versículos 23 y 24. Y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples
tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Así que Salomón está poniendo delante del pueblo la integridad de Dios y está exaltando a Dios por este atributo de Dios. La fidelidad de Dios en su pacto con David tiene una conexión directa en el pacto de Dios con Adán, en el pacto de Dios con Noé, en el pacto de Dios con Abraham, en el pacto de Dios con Moisés. Es una continuidad. La fidelidad de Dios en el pacto con David es una continuidad de cada uno de estos pactos, y a este punto ya en el pueblo de Dios se están empezando a cumplir las promesas que Dios hizo a Abraham, se están empezando a ver, a ser evidentes. A este punto Dios los ha bendecido de una manera abundante, al punto que los amigos y enemigos reconocen la presencia de Dios y la bendición de Dios para este pueblo. A este punto Dios los ha hecho ya una gran nación. Las demás naciones están viniendo a esta nación de Dios a visitarlos, a ver qué está pasando, qué es lo que están comiendo, cuál es el plan nuevo que tienen ellos de economía, qué es lo que pasa, que este pueblo que antes eran esclavos ahora es una gran nación. Dios ahora les ha dado una inmensa seguridad, una inmensa estabilidad en su tierra, una inmensa fortuna. Así lo había prometido. Pero la bendición de Abraham no era solo para su pueblo. Según dice la Escritura, la bendición que Dios le hizo a Abraham era para todas las familias, para todas las naciones de la tierra. Así que la bendición que Dios se había hecho con este pacto no se iba a quedar allí, se extendería a las demás naciones. Las demás naciones vendrían y verían la fe, la reverencia, la adoración del pueblo de Dios, y eso sería testimonio para ellos, testimonio público. Acompañe, mire cómo lo dice el versículo 41 al 43 que leíamos hace un momento. Dice, está hablándole él al Señor y dice: trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. Está hablándole Salomón a Dios. Trátalos por igual. Y dice, en efecto los pueblos oirán hablar de tu gran nombre, de tu despliegue de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Es una petición interesantísima, es una petición a un Dios generoso, a un Dios compasivo, una petición amplia, una petición abierta para un Dios eternamente compasivo. Gente de otras tierras vendría según la petición de él. Salomón estaba convencido y le dice a Dios: mire, aquí va a venir personas de otras tierras. Así que a estas personas que vienen, que son testigos de tu gran poder, de tu gran nombre, de tu mano poderosa, respóndeles. Salomón estaba convencido que iba a venir gente de otras tierras a orarle a este Dios, a buscar respuesta en oración a este Dios. Que ellos no sabían quién era este Dios, que ellos nunca adoraron, pero iban a venir a causa de la fama de este Dios, de nuestro Dios. Pero Salomón además estaba seguro de que Dios escucharía las oraciones de estas personas, de estos extranjeros, y que Dios respondería las oraciones de estas personas. Y Salomón desde esa perspectiva le ora a Dios y le dice: cuando venga esta gente, más o menos como cuando usted y yo tenemos visitantes en las casas y le damos cátedra a los muchachos. Y ahí 40 minutos antes de que llegue la visita, van los muchachos y pasan revista por toda la casa. Que no hayan medias suyas sucias tiradas por ahí, recoja la ropa interior, mire que todo esté limpio. Bueno, eso lo hago yo en mi casa. Bueno, lo hacía cuando los muchachos estaban en mi casa. Y cuando venga la gente, salúdelo mirándole a los ojos. Dígale buenas tardes de tal manera que la persona lo oiga.
No, buenas tardes. Más o menos Dios le está diciendo, Señor, acá va a venir gente, perdón, Salomón está diciéndole, Señor, va a venir gente que no te conoce. A mí me parece un poquito, al principio, un poquito atrevida la petición de Salomón, pero al después encontré una petición completamente sujeta a la voluntad de Dios. Trátalos, Señor, como tú tratas a tu pueblo. Respóndeles como tú le respondes a tu pueblo. Cada petición de Salomón se cumplió. Ustedes y yo vimos en la escritura que la reina de Saba fue a visitar a Salomón, pero en verdad la reina de Saba es solo la más celebrada, la más anunciada de la caravana. Lo que nos dice la escritura es que gente de toda parte iba a conocer la sabiduría. Buscadores de toda parte querían saber cuál era el Dios que adoraba a este pueblo, que eran tan victoriosos, que ganaban batallas tan extraordinarias, que conquistaban pueblos que cuando uno hacía los números, no puede ser que un pueblo con 2 millones de soldados pierda su reino con este pueblo que tenía 300. ¿Qué pasa? Así que la reina de Saba es una de estas, pero leemos en la escritura de Ruth, la moabita. ¿Recuerdan en el libro de Ruth? Quienes no lo recuerden, en la escritura hay un libro que se llama Ruth. Es un libro bien corto, usted lo lee y una vez lo lea, su corazón no va a volver a ser el mismo. Son como 3 o 4 páginas. Una vez usted lea ese libro, su corazón no va a volver a ser el mismo. Si usted necesita trasplante de corazón, lea Ruth. Ruth la moabita vino a buscar al Dios, vino y se adhirió a este Dios. Naamán el sirio, ¿recuerdan también esta historia? Un pagano que vino en busca de los favores, la compasión, la inclusión de este Dios, de este pueblo. Toda la ciudad de Nínive fue movida a buscar a Dios. En el Nuevo Testamento llegan, según nos dice la escritura, 3 reyes de Oriente que fueron movidos a buscar a Dios. ¿Recuerdan el etíope? Un eunuco, un hombre, un alto funcionario de una reina que hizo un viaje que además debía ser costosísimo con tal de buscar a este Dios, de adorar a este Dios. Por todo el mundo del primer siglo, un grupo de personas unidos a las sinagogas judías, que la mayoría de ellos eran extranjeros, querían conocer a este Dios. En la escritura se nos habla de centuriones romanos, se nos habla de Cornelio. El mensaje era del todo atractivo e incluyente. Gente de toda parte escuchaba este mensaje y quería saber de este Dios. Acompáñeme leyendo un pasaje en Hechos. En Hechos lo pone así. Hechos capítulo 13, versículos 42 hasta el 47. Dice así la escritura. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de esas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Ahora aparece allí esa palabrita prosélitos. Los prosélitos eran aquellas personas que se iban uniendo al pueblo, que eran parte de otro tipo de religión, y de repente iban encontrando que el Dios que este otro pueblo adoraba era un Dios vivo, era un Dios verdadero. Se unían. Dice versículo 44, el siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celo y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Podríamos decir que contradecían con maldiciones lo que la escritura decía, porque según leemos están hablando de la escritura. Y vamos a leer hasta el versículo 27. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que le anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de vida eterna, ahora nos vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Esta era la característica de este mensaje. Era un mensaje que incluía, que no apartaba, que no discriminaba.
Y cuando pensamos en el mensaje de Dios a la ciudad, esta evidencia, esta nube de testigos debe llenarnos a nosotros de esperanza. Y nuevamente, estas ciudades nuestras son ciudades especialmente para este tipo de función, donde no solo no tenemos que ir a las naciones, sino que las naciones están viniendo a nosotros. Debemos animarnos ante ha pasado en la historia. Cantamos a veces una canción acá los domingos donde dice: tú lo has hecho antes y lo harás ahora. No ha cambiado. Dios sigue funcionando de esta misma manera. El Dios vivo, el Dios a quien adoramos, atrae hacia Él buscadores, personas, gente que aún no lo conocen a Él completamente por su revelación bíblica. No espere usted que las personas que están viniendo a la ciudad entiendan de manera plena los pactos y las promesas de Dios. No necesitan ellos. Dios se encarga de eso. Lo que sí ellos deben es verlo a usted. Y usted debe creer que Dios está escuchando, respondiendo a las oraciones de estas personas que no lo conocen en su completa revelación, que no saben todavía nada de sus pactos, pero Dios está escuchándolos. Dios está respondiendo a sus oraciones. Dios está conquistando a sus corazones. Así que nuestra disposición, nuestra fe en Dios, cuando ustedes y yo hablamos de aceptarlo, yo no sé si a ustedes los presionaron a que acepten a Jesús. Bueno, aceptar a Jesús es aceptar lo que Él dice respecto de la vida y vivir con base en eso. Es más que hacer una oración en algún momento de su vida. No, es aceptar lo que Él dice, recibir lo que Él dice. Eso atraerá a quienes están buscando sentido correcto para sus vidas, interpretación correcta para sus vidas. Es un privilegio exuberante que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha entregado el privilegio enorme de que su Espíritu Santo abra nuestros corazones, sus verdades se revelan en nuestros corazones y después nos pone en contacto con personas de otras naciones que no lo conocen, pero que en alguna manera van a decir, por su estilo de vida, van a decirle a usted: me gustaría saber qué es lo que está pasando en su vida. Lo veo que usted maneja muy diferente la crisis emocional que tiene, o la crisis de salud que tiene, o la crisis económica que tiene, o la prosperidad que usted tiene, o la salud que usted tiene. Usted la maneja diferente. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué es? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Versículos 7 y 8, acompáñeme, dice: ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo están de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Es un honor extraordinario. Es un privilegio exuberante el que ustedes y yo seamos invitados a vivir de acuerdo a Él, porque otros se van a ver atraídos. Hay un episodio interesante. Algunos piensan que es un episodio triste en la Escritura. Para mí me parece un episodio muy edificante en la Escritura. Es el caso del profeta Jonás, que el profeta Jonás, enceguecido por sus emociones, por su nacionalismo, enceguecido por su resentimiento, por su odio, enceguecido por su dolor, no quería que personas de otras naciones conocieran la compasión, la misericordia, la bondad de Dios. Para mí me parece muy revelador el libro, porque el libro de Jonás nos dice que Dios no depende del mensajero. En verdad, Dios puede hacer que las personas vean por encima del mensajero el mensaje. Y ese es un caso, Jonás es un caso. Cuando Jesús habló de eso a sus discípulos, había algo muy contundente en la promesa de Jesús. Había algo diferente. Mire lo que les dice, acompáñenme en Juan. Juan capítulo 17 es un pasaje muy conocido, es una oración de Jesús. Y la oración de Jesús es crucial en esto de atraer a los buscadores. Dice Juan 17, capítulo
capítulo 17, versículo 20 hasta el 21, dice: no ruego solo por estos, está hablando Jesús, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que en todo sean uno, Padre, así como tú estás en mí, yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta invitación, este reconocimiento que está haciendo Salomón, no es diferente a la petición de Jesús. En verdad, lo que tenemos que decir es que Salomón estaba pidiendo exactamente lo mismo que Jesús está pidiendo. Salomón estaba pidiendo por gente que no conocía a Dios, gente de otros pueblos. Es una oración totalmente abierta al único Dios, totalmente compasivo. En buena medida tenemos que decir que Jesús está orando por nosotros, porque ustedes y yo hemos recibido el mensaje a causa de que esos hombres y mujeres creyeron el mensaje. Y Jesús dice: no estoy orando solo por este grupo, Señor. Estoy orando por aquellas personas que en el 2022 y en adelante van a creer en mí a causa del mensaje de ellos, a causa de que este mensaje se ha movido a través de la tierra. Es una oración totalmente abierta a un Dios totalmente e inmensamente compasivo, hasta que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Esa es la invitación. Esta fue pues la promesa de Dios a Abraham, ¿no? En ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que la oración de Salomón no está buscando nada propio. En verdad, si usted y yo revisamos la oración de Salomón, es una oración completamente acorde con la voluntad de Dios. Básicamente lo que Salomón está diciendo es recordándole a Dios lo que Dios le prometió a Abraham. Continúa eso que tú dijiste allá, Abraham, de todas las familias de la tierra. Bien, a este templo van a venir gente de todas las familias de la tierra. Respóndele sus oraciones, es la petición de él. Contéstale según lo que ellos pidan, para que ellos sepan que en este lugar, que en estas familias, que en esta congregación se celebra tu nombre. Entonces la motivación primordial para nosotros ha de ser nuestra misión, ha de ser no proclamar nuestra organización religiosa, no proclamar nuestra posición teológica. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es anunciar a este Dios, que el nombre del Señor sea conocido. Lo demás Él lo resuelve, lo demás Él obra en esos corazones. Frecuentemente el pueblo de Dios se distancia, el pueblo de Dios compite, el pueblo de Dios se hace hostil, especialmente hacia los extranjeros. Hace unas semanas atrás les hablaba yo de un reclamo que me hacían dos hermanos acerca de este poco de personas, y me lo hacían en una especie de queja, que están llegando a la ciudad y que están trastornando la ciudad. Bien, como yo lo veo, es Dios enviando personas a nuestra ciudad para que usted y yo les hablemos de Él, los acompañemos, así como Él nos ha abrazado a nosotros, Dios. ¿Qué tal si nosotros empezamos a abrazar a estas personas? ¿Qué tal si nosotros empezamos a creer lo que la Escritura nos dice? De hecho, la Escritura nos fue dada a nosotros para que nosotros luchemos contra esas actitudes de desprecio o de discriminación. Para eso nos fue entregada, para que usted y yo veamos a este Dios incluyente, perdonador, compasivo, y pensemos en que Dios puede contestar esas mismas oraciones de las personas que están llegando a nuestra ciudad, sobre todo las oraciones de perdón, oraciones de salvación. Todos hemos venido a Dios como extranjeros buscadores. Ustedes y yo